Estudiantes del cuarto año. Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos al curso de comunicación. Les saluda su profesora Lourdes Urtecho. Muy bien, el día de hoy vamos a desarrollar el tema signos ortográficos y gráficos. A continuación les voy a presentar. Todos estos son una combinación de signos ortográficos y gráficos. Muy bien, antes de eso vamos a hacernos las preguntas. ¿Aplicas correctamente las reglas ortográficas de la diéresis, la llave y los corchetes? Espero que sí. Y si no, el día de hoy vas a saber cómo se usa de manera correcta y en qué momento, en qué circunstancias. Signos ortográficos y gráficos. Signos ortográficos. Los signos ortográficos nos permiten indicar en la escritura la pronunciación de las palabras. ¿Ya? Cuando hablamos de pronunciación nos referimos a la tilde o a la diéresis. La entonación cuando están los signos gráficos de exclamación o interrogación, las pausas de la frase, como el punto, la coma, el punto y coma, etcétera, haciendo más fácil viaje la lectura de los textos y, por tanto, su comprensión. Aquí tenemos el primer signo ortográfico que vamos a estudiar es la diéresis, seguido del apóstrofo. Ambos son signos ortográficos. Los gráficos son estos de acá, los corchetes, las llaves, el asterisco y la raya. ¿Ya? Entonces, hagamos esa diferencia. La diéresis y el apóstrofo son ortográficos. Los demás, como el corchete, la llave, el asterisco y la raya, son gráficos. La diéresis. ¿Qué es la diéresis? La diéresis se le llama a esos dos puntitos que le colocamos a la U, ¿ya? A la U. ¿Cuál es la primera regla? En las combinaciones de la G y la GI, cuando se debe pronunciar la U, ¿ya? O sea, cuando queremos que se diga hue o wi. Por ejemplo, cigüeña o pingüino, ¿cierto? Si no le colocamos la diéresis, diría cigueña o pinguino, ¿cierto? Entonces, gracias a la diéresis, se puede leer la U. La siguiente regla es, se sitúa sobre la primera vocal de un diptongo en los textos poéticos para indicar que tal diptongo no existe y que el verso cuenta con una sílaba métrica más. Esto se da en las leyes o en la licencia poética. Ejemplo, el dulce murmurar de este ruido. ¿Ya? Ahí donde debería haber ruido, debería haber dos sílabas, ¿cierto? Ruido, porque hay diptongo. En las leyes o en las licencias poéticas aquí no pasa, no se respeta. Ya entonces para identificar justamente de que hay una sílaba más se le coloca esa diéresis. La siguiente regla es dentro de la misma familia léxica. Se pueden encontrar términos que llevan diéresis, aunque la palabra primitiva no la tenga. En este caso, en el ejemplo, tenemos a la palabra primitiva antiguo, ya que derivada, obviamente, es familia de esta palabra, se desprende antigüedad. ¿Ya? Entonces, si bien es cierto, en antiguo no lleva diéresis, porque se lee perfectamente y se entiende bien, en cambio, cuando hablamos de antigüedad, ahí sí se necesita la diéresis, porque si no se leería antiguedad, ¿cierto? Y perdería su significado. El apóstrofo. ¿Qué es el apóstrofo? Muchas de las personas saben de la existencia de este signo ortográfico, pero más no saben su nombre, ¿ya? Este es el apóstrofo y les enseño grandote para que lo vean. Diferente a la comilla. Ya saben que la comilla es una coma, pero en la parte superior de las palabras. Y el apóstrofo es como un palito, ¿no? Como una lágrima que va después de una letra. Ejemplo, acá están las leyes o las reglas. Cuando se omite una vocal al final de los textos antiguos. Esto se daba en los textos antiguos. Ejemplo, de aquel, ¿ya? Seguido de la D está el apóstrofo, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que se ha suprimido una letra. En vez de decir de aquel, porque se lee de aquel, se refiere a de aquel o la aspereza. En donde se ha suprimido la A para su correcta escritura sería entonces la aspereza. La B, para reproducir el habla popular de las personas. Esto sí lo deben entender ustedes. Ejemplo, cuando decimos mija.
¿cierto? Ahí va el apóstrofo seguido de la M, ¿ya? Decimos mija, pues depende por la rapidez, ¿no? Por el habla popular o coloquial que tenemos, ¿cierto? O cuando decimos pa'lante, ¿cierto? Por no decir, o lo que queremos decir de manera correcta es para adelante. O en los nombres o expresiones pertenecientes a otras lenguas. En otras lenguas también se utiliza este signo, ¿ya? Tenemos a los corchetes. Sabemos cómo son los corchetes, ¿cierto? Pero no sabemos a veces su uso correcto. Entonces, los corchetes se usan, la primera regla es para introducir una nota aclaratoria dentro de los paréntesis. Ejemplo, llegamos al taller de empatía en Huamachuco, La Libertad, lunes 4 de abril. Como habrán podido ver, el corchete está dentro del paréntesis y lo utilizamos para especificar algo. Ya por eso se dice una nota aclaratoria. La siguiente regla es para indicar que se ha omitido un fragmento del texto original en la transcripción. Si se ha transcrito, quiere decir que se ha escrito tal cual de un texto, ¿ya? Y estos corchetes significan de que algo se ha suprimido o algo se ha obviado, obviamente por tema de espacio, por comprensión. Ejemplo, creo que él no vio a los campesinos, abro los corchetes, puntos suspensivos y cierro corchetes, significa que ahí sigue más, que ahí falta texto. Todos son muy colaboradores, comunicativos y empáticos. La siguiente regla, cuando en un texto transcrito se desea incorporar alguna parte que falta, aclaración o nota, ¿ya? Entonces es hacer una aclaración o una nota. La bruma del campo, texto tachado, y la serranía hermosa fue lo principal del viaje. Las llaves, estas son las llaves y muchos de ustedes lo utilizan en sus cuadros sinópticos, en sus esquemas que yo les pido y está bien, ese es su uso correcto. Miren, la primera regla se utiliza en cuadros sinópticos o esquemas para abarcar varios elementos. Los principales problemas de la comunicación son escasa empatía, escaso respeto. Ahí está en llaves, ¿cierto? También este signo permite las clasificaciones para dar opciones o especificar lo indicado antes o después. Ejemplo, papa, camote, oyuco, oca. Son tubérculos de la Sierra Liberteña peruana. Puede ir al principio, puede ir al final. Y está especificando, ¿cierto? Entre las llaves, estamos especificando los tipos de tubérculos. ¿Ya? Entonces, para especificar o para los esquemas utilizamos las llaves. Vale recalcar que estos corchetes y llaves son signos gráficos, no ortográficos. Muy bien, ahora seguimos con el asterisco, bastante utilizado, ¿cierto? La primera regla indica que es una nota al margen o al pie de la página. Ejemplo, Santiago de Chuco, 1892, La Libertad. A veces no les ha pasado que ustedes están leyendo un texto, por ejemplo, y hay un asterisco. Y ustedes dicen, ¿pero por qué es el asterisco? Y bajan la mirada y está en la parte inferior, muchas de las veces está en la parte inferior, una descripción. ¿Ya? Una descripción, es una aclaración, es una nota, ¿ya? Para quienes quieren algún detalle o quieren dar a conocer alguna nota o precisar alguna información. ¿Ya, hijos? También se utiliza después de una palabra donde indica que es la llamada a una nota. Ejemplo, este es el título original, asterisco de la obra. La raya, ¿qué es la raya? Miren, la diferencia entre un guión y una raya no es lo mismo, ¿ya? El guión es más pequeño, la raya es más amplia. ¿Y para qué se utiliza la raya? Este es un signo gráfico también, al igual que el asterisco. Después de la intervención de los interlocutores en un diálogo, cuando no se mencionan los nombres de esto, es decir, cuando escribimos un texto o cuando leemos un texto donde están dos personas, es el diálogo de dos personas, y no está el nombre, o sea, de estas personas se ha omitido el nombre, pero se sabe que es un diálogo, esa raya significa de que una persona está hablando. Ejemplo, rayita, ¿irás a la alfabetización? Rayita, sí, claro, Manuel, cuenta conmigo, ¿ya? Entonces, obviamente, esa rayita al inicio de la oración significa que Manuel es el emisor, ¿cierto? El que le está preguntando algo. Irás a la alfabetización y el que responde es otra persona. Entonces, es el diálogo de dos personas. La siguiente es para encerrar aclaraciones o incisos que interrumpen el discurso. En este caso se coloca siempre la raya de apertura antes de la aclaración y otra al cierre.
al final de los comentarios o precisiones del narrador o las intervenciones de los personajes. Ejemplo, aquella obra, la más popular del pueblo, nos ayudó a comprender la empatía. Ya se refiere a la obra, está dando un inciso o una aclaración. La siguiente regla es cuando se agregan aclaraciones o incisos también. Para los pobladores, la empatía, un valor necesario para el país, es indispensable. ¿Ya? Porque simplemente puede decir, para los pobladores la empatía es indispensable, pero acá la aclaración, ¿ya? Es un valor necesario para el país. Ahí se coloca entre rayas. Y la siguiente y última regla es para introducir comentarios y precisiones del narrador a las intervenciones de los personajes, ¿ya? O sea, son comentarios, precisiones. Llegó la promotora de la región liberteña, dijo Susana muy emocionada. Es un comentario de Susana, por eso es que llegó la promotora de la región liberteña, está entre rayas. Muy bien, espero que hayan comprendido y sobre todo hayan identificado y diferenciado los signos gráficos de los ortográficos y sus reglas y los momentos en los que se debe utilizar de manera correcta. ¿Ya, chicos? Muy bien, ahora sí vamos a resolver las actividades que les he preparado a ustedes. Todos atención, por favor, a leer bien las indicaciones. Y ahí, hijo, ya saben que sus dudas al interno. No me cansaré de repetirles eso. Ya, hijitos, cuídense mucho. Un abrazo y que esta clase haya sido de su total comprensión. Me despido hasta una nueva oportunidad, hijitos. Cuídense.